Sobre las alturas 2022, cierto año 2022, quería saludarles a cada uno de ustedes en esta oportunidad. Soy Darío desde Brasil. Ya he estado participando ahí, cierto, en otros años sobre las alturas, y en esta oportunidad quería hacerlo a través de este medio, a través de la internet. Quiero compartir con vosotros una palabra de la parte del Señor. Para eso quiero que puedan estar acompañándome, abriendo sus Biblias en Primera de Corintios capítulo número 1. Primera de Corintios capítulo número 1, ¿no es? Vamos a leer los dos primeros versículos, no los dos primeros, ¿no es? Vamos a leer dos versículos, el versículo 1 y el versículo número 9, repitiendo Primera de Corintios capítulo número 1, verso 1 y 9. Verso 1 dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. Ese es el verso número 1. Ahora vamos para el verso número 2. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí tenemos estos dos versículos que hacen parte de la introducción del apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, ¿no es? Bueno, quiero comenzar por el verso número 9, destacando la expresión de Pablo acerca de fiel es Dios. Pablo en el verso número 9 y en el verso número 1, él va a comenzar en el verso 9 a hablar sobre llamado, ¿no es? Y lo va a complementar, si podemos decir de alguna manera, en el verso número 1. Lo primero que Pablo destaca, que nuestro llamado es con base, ¿cierto?, en la fidelidad de Dios. No es con base en nuestras habilidades, no es con base en nuestro potencial, no es con base en aquello que nosotros, no es con base en nuestra capacidad y fuerza, podemos hacer, mas nuestro llamado es con base en la fidelidad de Dios. Y a continuación, él va a comenzar a tratar de este tema del llamado, ¿no es? Pablo va a decir o nos va a enseñar a través de esta epístola de que el llamado tiene dos aspectos, ¿no es? De una manera didáctica y pedagógica, cuando enseño acerca de esto, digo que el llamado tiene dos brazos, ¿no es? El primer brazo o el primer aspecto está en el verso número 9, cuando él nos declara que fuimos llamados para participar de su Hijo, ¿no es? Participar de su Hijo. El verso número 9 textualmente dice: Dios es fiel, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, lo primero es que el primer aspecto de nuestro llamado es que fuimos llamados a participar de Cristo Jesús. Esta palabra participar en otras versiones es traducida por comunión, ¿cierto? En el original es la palabra koinonía, comunión, ¿no es? Entonces, parafraseando la declaración de Pablo, tenemos que fuimos llamados para la comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el primer aspecto. Esto tiene que quedarnos muy claro, ¿no? Fuimos llamados para la comunión. Pablo está expresando que la prioridad de nuestro llamado es desarrollar comunión, es pasar tiempo conociendo al Señor, conociendo su propósito, conociendo su voluntad, conociendo sus misterios. Y aquí quería usar un texto del apóstol Pablo, el cual concluye, ¿cierto?, la segunda carta, la segunda epístola, en el capítulo número 13, segunda de Corintios, capítulo 13, verso 14. Pablo refuerza esta idea en la conclusión de la segunda epístola, y él se despide, ¿no es?, de los Corintios diciendo que la gracia del Hijo de Cristo Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión, ¿cierto?, la comunión del Espíritu sea con vosotros
todos. Amén. Entonces Pablo está reforzando el primer aspecto de nuestro llamado, ¿cierto? Fuimos llamados a desarrollar comunión, ¿cierto? Con Cristo, con el Padre a través del Espíritu, fuimos llamados a disfrutar de su compañía, fuimos llamados a desarrollar comunión. Este es el primer aspecto y tiene que quedarnos muy claro esto, porque esta es la orden. Fuimos primeramente llamados a desarrollar comunión con Cristo. El segundo aspecto de nuestro llamado, Pablo lo expresa en el verso número 1. El verso número 1, él va a decir que él fue llamado, ¿no es? Él fue llamado para apostolar. Él fue llamado, dice textualmente, Pablo llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, ¿no es? Entonces aquí él deja transparecer el segundo aspecto, ¿no es? Él está diciendo que fue llamado para ser apóstol conforme a la voluntad de Dios. Este segundo aspecto es el aspecto vocacional. De una manera didáctica vamos a cambiar llamado por vocación, y aquí tenemos el segundo aspecto de nuestro llamado, que es ser vocacionados para cumplir una tarea. El segundo aspecto está relacionado con manifestar, con corresponder a una demanda. Pablo deja claro que la prioridad es desarrollar comunión para que podamos saber cuál es nuestra misión, y de esta manera vamos a ser empoderados para manifestarla, para realizar lo que Dios nos ha pedido. Esto es tremendo, no sé si usted entiende esto, mas aquí hay una orden establecida por Dios, una secuencia, ¿cierto?, que no puede ser invertida. Primero, ¿cierto?, llamados a la comunión, y todo aquel que desarrolla comunión ciertamente será comisionado para manifestar, será comisionado para hacer, será comisionado con una tarea, con una misión. En otras palabras, lo que hacemos para Dios tiene que ser fruto de la comunión que tenemos con Él. Yo personalmente, voy a cuestionar todo trabajo, toda actividad que no sea fruto de comunión. Y aquí quiero usar el ejemplo de Marta y María, que está en Lucas 10, verso 38 al 42. No lo vamos a leer porque creo que la gran mayoría de vosotros conoce el texto, Jesús llega en la casa de Marta y María y de su hermano Lázaro, y Marta está ocupadísima con tantos quehaceres dentro de su casa, mas María se sienta para oír lo que Cristo tiene a decir. A través de esta historia, Cristo establece una orden de prioridad. Primero hay que ser María para poder sentarse a los pies del Señor para poder oír, y en segundo lugar vamos a manifestar Marta. En otras palabras, después de oír nos levantamos para hacer, nos levantamos para manifestar, nos levantamos para realizar. Esta es la orden: primero María y después Marta. No es que yo soy María y que otra persona es Marta. Esa idea, ¿cierto?, que ha inundado nuestras iglesias diciendo, no, mas yo soy más María, yo soy más Marta. No, tenemos que ser las dos, mas en una escala, en una orden de prioridades. Primero María y después Marta. Hay condiciones. No hay condiciones de manifestar Marta si no paramos y nos sentamos para oír, no es como María lo hizo. Toda María, esto es importante, toda María manifestará Marta, mas ni toda Marta tendrá condiciones de manifestar María. La prioridad de Dios no es nuestro trabajo, no es lo que hacemos. La prioridad de Dios es que desarrollemos comunión, ¿cierto?, con su Hijo para que podamos conocerlo, y esto dará a luz un trabajo, dará a luz la misión. Quiero concluir esta palabra, ¿cierto? Quiero terminar y quiero animarlos con esta palabra para que pasen tiempo desarrollando comunión.
ya que no podemos hablar de Él, de Cristo, si no lo conocemos. No podemos cooperar con su propósito si no lo conocemos. No podemos, concordar con este propósito si no lo conocemos. ¿Cómo podremos clamar y concordar con su voluntad si no la conocemos? ¿Cómo podemos concordar con algo que ignoramos? Por eso necesitamos dedicarnos prioritariamente a desarrollar comunión. En otras palabras, para cumplir con exactitud lo que Él nos ha pedido, necesitamos desarrollar comunión para poder cooperar con su propósito y clamar por su voluntad. Quiero terminar con Jeremías capítulo 23, verso 18. Jeremías 23, 18, ¿no es? El profeta declara lo que el Señor le ha dicho de la siguiente manera. El Señor dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto, en el consejo de Jehová y vio y oyó su palabra? Es una pregunta. Otra pregunta: ¿quién estuvo atento a su palabra y oyó? El profeta Jeremías está diciendo que podemos ser adoradores efectivos, intercesores efectivos, profetas efectivos si participamos, del consejo, si participamos del lugar secreto con Dios, y ahí, cierto, nos vamos a exponer, quedaremos expuestos a su voz para poder oírla, ¿no es? El apóstol Juan en su primera epístola dice que un testigo fiel y verdadero es aquel que comunica lo que él ha visto y oído. Jesús refuerza esta verdad, ¿no es? En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19. El Hijo solo hace lo que ve el Padre hacer. El Hijo solo repite las palabras que escuchó su Padre decir. Entonces resumo, cierto, esta palabra de ánimo, de incentivo y de alineamiento con ustedes, con vosotros, para que gasten tiempo, inviertan tiempo desarrollando comunión con su Hijo, Cristo Jesús, conociendo al Hijo. El Hijo nos dará a conocer al Padre, conoceremos su propósito, su voluntad, y tendremos condiciones de concordar con su voluntad y anunciar a la tierra, anunciar a las naciones lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo. Les animo con esta palabra. Espero que ustedes puedan disfrutar de este momento marcante en la ciudad de Toledo, reencontrándose con muchos hermanos de Europa también, y que puedan ser alineados conforme a la voluntad del Señor. Desde Brasil les mando un fuerte abrazo, que juntos podamos extender el reino de Dios y proclamar este reino, por el Rey y por su reino. Un fuerte abrazo a todos.